a los dos por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes. Es un privilegio para mí poder hoy pasar un tiempo con la palabra y obvio estar enseñando la palabra. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Así que bueno, me voy a estar compartiendo la pantalla. Tengo acá al lado a Nico. Nico, me decís si se escucha y si se ve la pantalla compartida, porfa. Sí, la pantalla ahí se ve, se te escucha un poco bajo, Juli. ¿Habla un poquito más fuerte o acércate más? No sé. Ahí, a ver, probá. Ahora, Ahí mejor. buenísimo. La pantalla ya se ve. Sí, Listo. Bueno, voy a leerles, chicos, la parte que Santi estuvo predicándoles hace 15 días, solamente para que nos demos cuenta de una palabra puntual. Dice el versículo 3: y esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda otra vez su mandamiento, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto que vamos a ver hoy, los versículos del 7 al 14, está directamente unido a lo que Santi nos enseñó hace 15 días. Si nosotros no guardamos su palabra, pensando por ahí, se nos va a hacer inevitable poder cumplir lo que se nos va a hablar a continuación. Pero sobre todo el versículo 6, que ustedes tuvieron que memorizar, y los videos en las semanas estuvieron muy, muy buenos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hoy vamos a hablar sobre el amor, no el amor romántico, el amor de una novela, el amor de unos novios, sino el amor bíblico. Y para eso me gustaría que antes veamos una frase un poco extensa, pero les ruego, nosotros normalmente estamos media hora, 45 minutos, o si vemos los Avengers, estamos 3 horas mirando una película. Así que solamente le pido que durante media hora, 35 minutos, me presten atención. Que luchen en su corazón y en su mente y decirle a Dios, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a concentrarme. Como puedo concentrarme media hora o pasar 6 horas en un videojuego, si lo comparamos con media hora delante de la palabra de Dios, no es nada. Pero la palabra de Dios puede hacernos mucho más de lo que nos puede hacer el entretenimiento. Acá delante de nosotros tenemos una frase de Freud. Freud fue un psicólogo, padre del psicoanálisis, y quiero que presten atención a lo que él enseñaba o decía. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Esta pregunta Freud antes nos está diciendo sobre el mandato de amar a Dios y al prójimo. Entonces Freud, a base de eso, se pregunta, ¿por qué deberíamos hacer eso? Amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿De qué nos valdría? O sea, ¿de qué me sirve amar a Dios y a mi prójimo? Pero sobre todo, dice, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo sería posible? Son las dos preguntas puntuales que se hace Freud. ¿Cómo puedo llevar a cabo amar a Dios y a mi prójimo? ¿Cómo puedo hacer eso posible? Freud dice, mi amor es algo valioso para mí. No puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas. Me impone deberes que tengo que disponerme a cumplir con sacrificio. Si amo a otro, el que él debe merecerlo de alguna manera. Si lo merece, si en aspectos importantes se me parece tanto que puedo amarme a mí mismo en él. Freud nos está diciendo que su amor es algo valioso, que no quiere dárselo a otra persona sin pedirle a cuentas algo a esa persona. Y nos termina diciendo que si ama a un otro,
ese otro se tiene que parecer muchísimo a mí. Lo merece si sus perfecciones, o sea, todo lo bueno que tiene esa persona, son tanto mayores que las mías, que puedo amarlo como al ideal de mi propia persona. Tengo que amarlo si es el hijo de mi amigo, pues el dolor del amigo, si a aquel le ocurriese una desgracia, sería también mi dolor. Forzosamente participaría de él. Pero si es un extraño para mí, alguien que no conozco, y no puede traerme por algún valor suyo o alguna significación que haya adquirido para mi vida afectiva, o sea, si no tiene nada importante que darme, si no tiene absolutamente nada, no un poquito, nada, me sería difícil amarlo. Y hasta cometería una injusticia haciéndolo. Eso nos enseña el psicoanálisis, eso nos enseña la psicología actual del mundo. Que hay un amor, que es mi amor, que es valioso, yo no se lo puedo dar a nadie sin pedir algo a cambio. Si amo a alguien, ese amor a alguien tiene que parecerse a mí. No tiene que ser distinto a mí, tiene que ser igual a mí para que yo lo pueda amar. O superior a mí. O me tiene que dar algo. Si no pasa nada de eso, es muy difícil amar. Pero Freud termina diciendo hasta cometería una injusticia si lo hago. Hoy vamos a hablar sobre un mandamiento permanente en un mundo pasajero. Cuando Freud escribe sobre su amor, nos habla de una persona que va a cambiar inevitablemente, de una persona que no me va a amar siempre de la misma manera, que no va a actuar como yo quiero, que no me va a hacer las cosas que yo necesito, sino que va a cambiar. Ahora, el mandamiento bíblico es un mandamiento que es permanente en un mundo pasajero. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje. Y acompáñenme a Juan 2:7. El primer punto que vamos a ver es recordando lo que Dios nos enseñó sobre el amor bíblico. Miremos el versículo 7. El versículo 7 empieza diciéndonos amados. Ese amados, Juan nos habla de una persona que es totalmente querida para él, que es como un hijo. Así como Fabri ama a sus hijos, como Nico ama a sus hijos, así Juan ama a estas personas que le está escribiendo. Ya vimos que no se nos dice quiénes son, ya vimos que no, por ejemplo, Pablo cuando le escribe a los filipenses, sabemos que es a la gente que está en Filipos, Pablo escribiéndole a los romanos, sabemos que es la gente que está en Roma. Juan, sus cartas, no dice a quién le escribe, pero sí podemos ver que las personas a quien escribe eran muy amadas por Juan. Dice, amados, no escribo un mandamiento nuevo. Si recordamos lo que Nico nos estuvo enseñando, sobre todo el primer sábado que empezamos con la carta de Juan, recordamos que había una pelea con unas personas que se llamaban los gnósticos. Ellos estaban dentro de la iglesia y estas personas traían nuevas revelaciones. Traían nueva información, traían nuevos mensajes, traían nuevas costumbres, nuevas cosas. Algunas las dejaban, si no, no podían estar con ellos, pero otras eran totalmente nuevas. Entonces Juan le dice, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, no hay algo nuevo en mi mensaje, sino un mandamiento antiguo. Y acá nos podemos preguntar, ¿qué es ese mandamiento antiguo? Si me acompañan a Juan, a la primera carta de Juan, donde estamos, pero el capítulo 3, versículo 23, dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y este es su mandamiento, el versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento. No es un mandamiento nuevo, es algo que ya lo enseñaron. Ya lo enseñó Juan, lo enseñaron los apóstoles y lo enseñó Jesús. Pero quiero que pensemos en algo.
En el ministerio de Jesús se nos enseña, en un momento que los fariseos se le acercan y le dice, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, con Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento es, ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Jesús lo que hace a ese mandamiento es agregarle el amor a los unos a los otros y aún más por encima, amar a sus enemigos. Esas son las enseñanzas de Jesús. Ese es el mandamiento antiguo. Volvamos. Amar a Dios, amar al prójimo. Jesús nos enseña a amarnos entre todos nosotros, los hijos de Él, y aún más amar a nuestro enemigo. Y la carta de Juan, como vimos recién, nos enseña sobre eso, luego de todo lo que enseñó Jesús, que creamos en Jesús. Ese es el mandamiento antiguo. Y Juan nos dice que ese mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. No es otro mandamiento. Perdón que mi perra, problemas técnicos. Ahora ahí estamos. Vino un extraño y la perrita se puso medio inquieta. Entonces, dice Juan que este mandamiento lo tenemos desde el principio, que es lo que estaba diciéndoles. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. De vuelta, Juan no está enseñando algo nuevo. Juan está diciendo, este mandamiento es antiguo, ya lo enseñó Jesús, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñé yo, y ese mandamiento es la palabra que habéis oído, o sea, la palabra de Jesús, la palabra de Juan, los apóstoles, y también el Antiguo Testamento. No hay algo nuevo. Pero sí vemos en el versículo 8, que nos dice, por otra parte, conectando al versículo 7, aparte de eso, dice, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Entonces ahí recapitulamos y decimos, para Julián y para Juan. O sea, vos acabaste de decir que no me das un mandamiento nuevo, pero él me está diciendo sí me das un mandamiento nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? Estoy plenamente confundido, no entiendo qué me querés decir con esto. La palabra nuevo en ese versículo, en el versículo 8, dice MacArthur, no significa nuevo en el sentido de innovación introducida en el tiempo, sino de algo que es fresco en cualidad. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. No sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar, pero en la Biblia tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros, cuando practicamos nuestra fe, no dejamos a un costado el Antiguo Testamento. No es que decimos, no, eso ya está, es viejo. Jesús cuando vino dijo que eso no servía más, ahora nosotros empezamos desde Mateo hasta Apocalipsis y es lo que a nosotros nos importa. No, las enseñanzas de Jesús estaban en el Antiguo Testamento. Y es lo que vino es a cumplir todo lo del Antiguo Testamento y a revelarnos más sobre lo que estaba oscurecido en el Antiguo Testamento o no. Por ejemplo, la salvación. La forma de que nosotros seamos salvos es algo absolutamente nuevo. Por más que estaba prometido, las personas no se salvaban como nos salvábamos. Nosotros en sentido de igual. Era depositar la fe, como enseña Romanos, pero no tuvieron el sacrificio de Cristo. Su fe era depositada en aquel que iba a venir. Nosotros tenemos fe en lo que Cristo ya hizo. Entonces, Juan lo que está diciendo, no les traigo un nuevo mandamiento, sino uno que perfecciona, nos agrega algo más que el antiguo. Entonces, sigan las enseñanzas de Deuteronomio capítulo 6, amen a su Dios, a su prójimo. Sigan amándose unos a ustedes, pero agreguen este mandamiento, el cual es verdadero en él y en vosotros. En la segunda carta de Juan, versículo 5, dice lo siguiente. Segunda de Juan, versículo 5. Y ahora te ruego, señora,
no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde un principio. El mandamiento es seguir, andar, conducirte bajo el amor. Y ahora acompáñenme a Juan, capítulo 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, que dice, versículo 34. Vamos a leer el 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. El mandamiento nuevo es el amor entre nosotros. La ley decía claramente en Deuteronomio 6, amar a Dios, amar a tu prójimo, pero ese amor a nosotros, el amor de la iglesia, el amor entre los discípulos, entre ellos, y el amor entre nosotros debemos tener dentro de la comunidad de fe de la iglesia, es algo nuevo. Pero nos dice que es verdadero en Él, sabemos por contexto que es Él, es Cristo. Vamos a hacer una cruz acá para que recordemos, se es Cristo y en vosotros. Esto está hablando de que había una práctica de ese amor. Es verdadero porque Él lo enseñó, Él lo hizo, Él lo cumplió y vosotros también lo están haciendo. Pero miren cómo termina este primer punto. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Si recordamos el título, es el mandamiento permanente en un mundo pasajero. La idea de eso está sacado en esta oración. Para entender un poco en profundidad lo que significó para esas personas y lo que significa para nosotros, tenemos que acercarnos al tiempo que ellos estaban leyendo. Dice, porque las tinieblas van pasando. Las cartas, la persona cuando recibe la carta, la empiezan a leer, capítulo 1, como nosotros tenemos, todos los versículos, llega a esta parte, y dice que se aman nosotros, y dice la tiniebla van pasando. Las personas, yo me supongo que capaz algunos se habrán parado, algunos han dicho, pero pará, o sea, nos están persiguiendo, nos están matando. Más de uno de nosotros hemos perdido nuestra familia. Más de uno de nosotros tuvimos que dejar nuestras casas. Más de uno de nosotros estamos viviendo en otros lados. Más de uno de nosotros no podemos salir ni a las puertas. Y vos, Juan, nos te estás diciendo que las tinieblas van pasando. Y que encima de eso la luz verdadera ya está alumbrando. No, Juan, yo no lo veo. Eso no es así. Las tinieblas no están pasando y la luz no está alumbrando. Las tinieblas están y son aún mayores que la luz. Y ahí está lo que yo quiero que hoy centremos, que es lo que pensábamos en Freud. El amor no se basa en condiciones. El amor no se basa en situaciones. El amor no depende de algo. El amor no importa cómo yo me siento anímicamente. El amor es algo que se da sin importar la situación que vivamos. Por eso nos dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Porque en el momento que nosotros nos amamos en nuestra comunidad de fe, en el momento que nosotros amamos al prójimo, en el momento que nosotros amamos a Dios, sin importar la situación que nosotros estemos viviendo, las tinieblas están pasando y la verdadera luz ya está alumbrando. Entonces, cerremos el primer punto pensando, recordemos, el mandamiento nuevo, el mandamiento antiguo, Juan no nos da un mandamiento nuevo, el mandamiento antiguo es amar a Dios, al prójimo, amarnos a nosotros y amar a nuestros enemigos. Nos dice que nos da un nuevo mandamiento, que ese nuevo mandamiento es el amor entre nosotros, que lo enseñó Jesús, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, y Juan en sus cartas lo sigue enseñando. Ese es el mandamiento nuevo. Recordemos que nuevo no es quitando lo antiguo, sino agregando a eso que se nos enseñó. Y sobre eso se nos dice que las tinieblas se están pasando
y que la luz verdadera está alumbrando. Y ahora vamos al punto número 2, que vamos a ver del 9 al 11. Viviendo bajo el amor bíblico. Dice, el que dice que está en la luz. Y pensamos, si pensamos un poco en la carta de Juan, vemos que esta frase, esta forma de escribir de Juan es reiterativa. Constantemente nos está diciendo el que dice algo, pero hace lo contrario. El que dice esto y hace esto. Siempre Juan en su carta escribe de esa forma. Es algo particular de él y que cuando estuve estudiándolo me encantó, porque nos hace pensar en profundidad lo que él nos dice, en ejemplos. Entonces dice, el que dice que está en la luz. Es estar, es permanecer. Es regirte bajo los parámetros de la luz. La luz es la esfera de la moralidad de Dios, de la santidad de Dios. Es todo lo que Dios manda, esa persona está en eso que Dios manda, está en lo que Él quiere que se cumpla. Entonces dice, el que dice que está en la luz, pero ahora fíjese una cosa, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y acá vemos una distinción. Vemos a alguien que con su boca dice algo, que con su boca dice, yo estoy en la luz, yo sigo los mandamientos de Dios, yo sigo ese mandamiento antiguo, yo sigo el mandamiento nuevo, pero su vida demuestra que aborrece a su hermano y que aún está en tinieblas. Juan en esto es muy fuerte, chicos. Para Juan no hay un gris. Para Juan hay una persona que dice algo y que hace totalmente lo otro. La palabra aborrecer es odiar, es tener un desprecio, es no querer a alguien. Esa persona dice que está en tinieblas. Y acá te hago una pregunta. Cuando vos ves tu vida y que capaz a tus padres, a tus líderes acá en MQB, a un amigo, a cualquier persona dentro del mundo cristiano, le decís, yo soy hijo de Dios. Yo estoy ahí. Yo creo, Cristo murió por mí, creo en todo lo que me enseñan. Pero cuando aborreces a alguien, cuando odias a alguien, pero sobre todo cuando ese estilo de vida es lo que te caracteriza, el odiar a alguien, te quiero decir que estás aún en tinieblas. Por más que vos digas lo contrario, por más que vos digas yo estoy en la luz, Juan nos enseña que no es así. Juan nos enseña que si vos odias constantemente a una persona, estás aún en tinieblas. No hay un gris, chicos. No hay una posibilidad de decir, Dios, pasa que esa persona no sabe lo que me hizo. Esa persona me hizo todo esto. Es muy difícil amar a esta persona. Es verdad que yo tengo que cambiar, pero dale, mira lo que me hace esta persona. Recordemos que antes, cuando vimos cómo terminaba el versículo 8, las personas le decían que las tinieblas estaban, pero que la luz alumbraba. Por más que vos veas que las tinieblas están, la luz del Evangelio, cuando vos amás a una persona, es mayor que esa tiniebla. Es superior. Está por encima. Miren esta frase de Lewis, que la tengo acá abajo. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Quiero que la leamos de vuelta. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Dice el versículo 10.
El que ama a su hermano permanece en la luz. Miren esto, Juan no está diciendo el que dice que ama a su hermano. No, no, no. Ese es el que aborrece. El que aborrece está diciendo otra cosa. Acá Juan empieza diciéndonos el que ama a su hermano, el que yo estoy viendo que lo ama. Que es evidente que ama a las personas. Esa persona permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esa oración es un poco más profunda y deberíamos tomarnos un poco más de tiempo y por amor al tiempo no nos vamos a meter en profundidad. Y quiero que sí nos centremos puntualmente en el amor. El que ama a su hermano permanece en la luz. No el que dice, sino el que hace. Pero, otra vez no vuelvo al versículo 9. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Nos describe a alguien totalmente inconverso. Nos describe a alguien que está regido por la luz de las tinieblas, no por la luz de Cristo, no por la luz del Evangelio. Esa persona que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Nos habla de un estilo de vida. Su vida es conducida por las tinieblas, no refleja la luz. No hay luz en él. Juan es fuerte, lo sé. Juan es categórico, lo sé. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay posibilidad que por más que vayamos todos los domingos a la iglesia o ahora en pandemia nos conectemos, no hay posibilidad de que nos conectemos a todos los MQB. Que hasta capaz tengamos un discipulado y digamos que leímos o hagamos algo, que si mi vida no refleja lo que mi boca dice, no hay posibilidad de que yo sea hijo de Dios. Y yo quiero que vos pienses en esto. Que te tomes un momento para pensar. Si tu vida, no importa lo que decís, en tu corazón, si vos sabés que sos más aborrecedor de las personas, odiador de las personas, despreciás a las personas, que amar a las personas. Y miren esta otra frase de Lewis. Todo hombre debería tener un cementerio de considerable tamaño para enterrar las faltas de sus amigos. Todo hombre debería tener un cementerio de considerable tamaño para enterrar las faltas de sus amigos. Como vimos en Jesús, Jesús enseñó también, yo la frase Lewis le agregaría una a nuestros enemigos, no la dejaría solamente a nuestros amigos, le agregaría también las faltas de nuestros enemigos. Y vos ahora me podés decir, como preguntaba Freud, no, Julián, eso es imposible. No se puede vivir así. ¿Quién puede vivir de esa forma? Déjame decirte que cuando pensás en el Evangelio, es justamente lo que Cristo hizo. Nosotros no merecíamos toda la ira de Dios por nuestros pecados. Nosotros dañamos aún actualmente muchas veces a nuestro Dios cuando pecamos. Nos equivocamos, pero su amor sigue estando. Su amor es fiel, su amor es inagotable. Y nosotros somos los amigos. Nosotros somos amigos de Él. Estamos cerca de Él. Y Él nos sigue amando una y otra vez a pesar de que te equivoques. La frase de Lewis, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Dios perdonó todo de vos. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo para no perdonar a otra persona? ¿Quién soy yo? Si Dios me perdonó todo.
No hay algo que Dios no me haya perdonado. No hay algo que Dios me haya dicho, no, no, Julián, acá en esto te pasaste. No, no, no. Todo tiene un límite. Esto yo no te lo puedo perdonar. Dios me perdonó todo. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros? A pesar que me hagan algo totalmente horrible. Algo que yo diga, no, esto es... No, Dios no perdonó. Hay una frase de Mariano que dijo hace poco que me la grabé en mi corazón porque no quiero que esto se malinterprete. Mariano nos enseñó hace poco diciendo, uno puede perdonar, pero la confianza es algo que se tiene que volver a construir. Yo no estoy diciendo que a pesar de que te hagan todo, vos tengas que tener confianza en esa persona, ser amigo de esa persona a pesar de que te haya lastimado. Tenés que perdonar, pero la confianza se tiene que volver a construir. Pero tenés que partir desde el perdón, porque es lo que Dios hace con nosotros, es lo que Cristo hizo por nosotros. Dios no perdonó por medio de Cristo, sin importar nuestro pecado. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si decimos que somos cristianos, tenemos que reflejar ese carácter de Dios, que es su amor. Y capaz cuando pensamos en aborrecer, uno diga, no, yo no soy de esas personas. Yo soy fácil de perdonar. Pero vieron cuando a veces en algún momento decimos, a mí si me hacen esto, yo no lo perdono. Otra frase. Nos hacen algo, nos lastiman a una persona o nos enteramos de algo que hace alguien contra nosotros y en un alto porcentaje, ¿qué es lo que hacemos? Subimos un estado o hacemos un Twitter o subimos una foto en Instagram tirándole, como nosotros decimos, una indirecta al otro que nos hizo algo malo. Muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces cuando alguien nos hace algo, capaz no manifestamos, porque decimos, no, yo no puedo manifestar odio, pero subo una foto y por dentro yo sé, esta foto se la mando a tal persona para que lo vea y me venga a pedir perdón, porque se equivocó. Estamos en lo mismo. Otro caso, por ejemplo, el bullying. Hacerle bullying a una persona es infringir esto que estamos viendo. Porque el bullying es despreciar a otra persona. Y capaz vos en el colegio con tus compañeros de amigos, de colegio no cristiano, capaz dentro de la iglesia, hacemos bullying. Despreciamos a otras personas por cómo se visten, por la música que escuchan, por los juegos que juegan, vale la redundancia, por el deporte que practican. Estamos despreciando, estamos aborreciendo a otra persona. Imagínense si Dios nos mirase a nosotros y dice, en mi caso, diga, no, Julián, sos morocho, sos gordito, vivís en Quilmes, no hay chance que yo te pueda amar. Dios no se comporta de esa manera. ¿Por qué nosotros nos comportamos de esa manera? ¿Por qué nosotros lastimamos a otras personas con un desprecio y después podemos decir, ah, no, no, pero yo soy cristiano? Pero nos juntamos con nuestros compañeros y lastimamos a otros, despreciamos a otros, los miramos con desprecio, hablamos mal de esas personas. Y recordemos, Jesús nos enseñó que debemos amar aún a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que practicarlo. El último punto que vamos a ver hoy, la seguridad de vivir bajo el amor de Dios. Juan dice, os escribo a vosotros hijitos. Vimos antes que decía amados, ahora le dice hijitos. Juan, reiteramos, no habla de un grupo particular, la gente que se encuentra en Roma, pero sí los llama de una forma cariñosa. Quien nos habla del amor trata a las personas que recibían la carta con amor.
Le dijo amados, ahora le dice hijitos. Y nos da razones por las cuales se escribe su carta. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La pregunta que se hacía Freud, ¿quién puede cumplir eso? ¿Cómo se puede hacer eso? La respuesta está en este versículo. Aquellos que saben que sus pecados han sido perdonados por su nombre, nos dice la Biblia que nacen de nuevo, son una nueva criatura, pueden ahora ver las cosas de otra manera, que no las veían antes, porque recordamos en el versículo 11 que esas personas estaban cegadas, las que viven en pecado están cegadas, no saben a dónde van, se tropiezan. Los que estamos en la luz, se nos alumbra el camino para caminar. No hay algo que nos haga tropezar y nosotros no hacemos tropezar a otros. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Si una persona puede amar a otro, no el 100%, porque yo no puedo levantar la mano y decir lo cumplo al 100%, pero sí estoy seguro que no me caracteriza el odio a las personas. Las personas que pueden cumplir eso son los que han sido perdonados por sus pecados. Entonces yo te pregunto, si vos estás pensando en el punto 2, diciendo, pará, ese soy yo. La palabra de Dios me está describiendo a mí. Yo aborrezco a las personas, aborrezco a una persona en puntual, aborrezco a un grupo de personas puntual. Te ruego que pidas perdón por tus pecados y que vayas a la cruz de Cristo, porque es la única forma que vas a poder amar a alguien que te hace mal. Es la única forma. No hay otra forma, no hay un camino por el costado. La única forma de poder amar a otro es que tus pecados hayan sido perdonados en el nombre de Cristo. Sigue el versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños. Vemos que habla de unos padres, vemos que habla de unos jóvenes y vemos que habla de unos niños. Juan lo que está haciendo acá es poniéndonos en una maduración espiritual. Personas maduras son los padres, los que están en proceso de ser maduros son los jóvenes, y los que recién se convierten son los niños, o, como dice otras personas, y no quiero meterme en esa discusión, que se refiere a todos, como en hijos de arriba, que niños también se refiere a todos. Entonces, acá nos habla de personas espiritualmente. Muchas veces como cristianos nos preguntamos, ¿cómo yo puedo madurar en la fe? ¿Cómo yo puedo agarrar más mandamientos de Dios y aplicarlo más en mi vida? ¿Cómo yo puedo ser más santo delante de Dios? Bueno, Juan nos da en cierto punto la respuesta, porque conocéis a que ha sido desde el principio. La única forma de nosotros ser maduros en la fe es cada día conocer más a Dios. Esos son los padres, esos son los ancianos. Si nosotros, por ejemplo, yo los invito a que lo vean en la vida de Mariano, en la vida de Sergio, en la vida de Dani Merlo, en la vida de nuestros diáconos Mario Perelló, en muchos de sus padres, en los líderes, en Fabri, Nico, ellos pueden calzar cierto grado de santidad o cierta lucha en menos pecados por su tiempo que llevan conociendo a Dios. Nosotros no podemos madurar espiritualmente si no conocemos a Dios. Y se escribo a vosotros jóvenes, y en esto es lo que me quiero centrar para cerrar. En nosotros, en lo que muchos nos encontramos hoy. Escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan reitera 2 veces que vencimos al maligno, pero en el versículo 14 nos agrega 2 cosas, que somos fuertes y que la palabra de Dios permanece en nosotros. Una vez que nosotros conocimos a Dios, dejamos de ser esos niños y pasamos a conocer un poco más de Dios. Nos empezamos a dar cuenta que estamos en una lucha espiritual. Nos damos cuenta que esto, como dice
Pablo en Efesios capítulo 6, no es contra carne y sangre, sino contra principado, contra potestado, contra huestes celestiales, contra algo que no lo vemos, pero que está, espíritus malignos. Entonces dice, ustedes vencieron a esa persona. Y no porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. La única forma, chicos, de que nosotros podamos crecer en la fe y vencer esa batalla contra el maligno es como Romanos 6 nos enseña, poniéndolo toda la armadura de Dios, y Juan nos reitera una de esa parte de la armadura, que es permanecer, que la palabra de Dios permanece en nosotros, que está dentro de nosotros. Es la única forma que nosotros, por ejemplo, vamos a amar cada día más a las personas que están cerca de nosotros, a las personas que nos hacen lo peor, se podría decir nuestros enemigos. Es que la palabra de Dios la atesoremos en nosotros, es una realidad en mi vida. Y último, a vosotros niños, porque habéis conocido al Padre. Si todavía hay alguien que acá no conoce a Dios, si todavía hay alguien que no puede decir que sea un cristiano, si hay alguien que lo caracteriza el odio, lo caracteriza aborrecer a alguien constantemente, te ruego delante de Dios que le ruegues a Dios que perdone tus pecados y que le pidas la salvación a Él, al único que te la puede dar. Nico. Gracias, Juli. Bueno, hay un montón para que podamos estar meditando. Hay unas preguntas que preparó Juli. No sé si Juli las tenés ahí a mano, si no las saco de el WhatsApp y las pasamos. Sí, pasar a vos del